Entonces existe el infierno, ya que es lógico creer que está en un lugar de tormento teniendo vida eterna cuando Elohim dice que es regalo para sus hijos. Uh, 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 uh. Más bien que la vida eterna es un regalo para sus hijos, la vida eterna, la continuidad de vida. En el caso del infierno, se considera o se cree en la teología moderna como un lugar de sufrimiento eterno, ¿no? Como una continuidad de vida, pero para lo feo, para lo feo. Eso es como llega a considerarse en la teología. Por ahí tenemos ya un estudio en el que hemos hablado acerca del concepto de infierno desde la perspectiva hebrea, incluso la perspectiva correcta, la perspectiva bíblica. El concepto de infierno, tal y como se enseña, tal y como se enseña en el sistema religioso, está un tanto contaminado por la filosofía griega. Recordemos que la filosofía griega trajo al cristianismo el concepto de dualidad, ¿sí? El concepto de dualidad creó, por ejemplo, el dualismo en la divinidad, la Trinidad más adelante, creó los conceptos de el alma se desprende del cuerpo y sube al cielo, el cielo para los que se portan bien, el infierno para los que, el Hades para los que se portan mal. Y ese concepto se trajo al cristianismo. Tuvo que ver un poco el tema de la traducción, porque, por ejemplo, en el caso de la perspectiva hebrea, la muerte, lo que sigue a la muerte se llama Sheol. Sheol es una palabra que deriva, por ejemplo, sabemos que el ser humano fue creado del polvo, ¿sí? Es decir, de la materia. Fue creado de Adán, de la tierra. El Eterno toma materia del Adamá, toma tierra y forma al Adán. Por eso la tierra se llama Adamá y Adán es como recibe el nombre el primer ser humano. Entonces, cuando el humano muere, esa materia es reclamada por la tierra. Es como si en la tierra se hubiera dejado un espacio, un hueco. Pues ese espacio y ese hueco se le conoce en hebreo como Sheol. Entonces, simbólicamente, el Sheol es la tierra reclamando el cuerpo, ¿sí? De donde fue tomado. El espíritu no... Bueno, el espíritu vuelve al Eterno, pero en un estado de reposo, de descanso, ¿me explico? Y el Sheol es el lugar que simbólicamente representa donde el Nefesh o el espíritu del ser humano aguarda en espera para la resurrección, ¿de acuerdo? Bien, entonces el concepto de infierno se toma cuando llegamos al nuevo pacto. El concepto de Sheol, para su traducción, incluso en la Septuaginta, cuando se tradujo la Septuaginta, que es la Torá llevada al griego, los traductores judíos que tradujeron la Septuaginta no encontraban una palabra que pudiera definir el Sheol. Imaginen esto. ¿Qué palabra en otro idioma define ese espacio que dejó la creación del ser humano reclamando de nueva cuenta el cuerpo en la muerte? No existe, no existe. Entonces los traductores eligieron una palabra. Dijeron, esta palabra podría ser lo que más se parece al concepto Sheol hebreo. Lamentablemente, la palabra que usaron es la palabra Hades. Lo más parecido que encontraron en el griego fue la palabra Hades, pero Hades en la cosmovisión griega, en la religión griega, por así decirlo, era un lugar, un espacio de tormento, un espacio donde acudían las almas de los que pecaban, digamos esto, para sufrir un tormento constante. Y ese ese Hades tenía una deidad falsa. Había un dios falso griego que controlaba y dirigía ese lugar y recibe el mismo nombre, Hades. Entonces, se toma el nombre de un dios falso, el dios de la muerte, y los traductores deciden utilizar ese mismo concepto, Hades, para definir lo que en el pensamiento hebreo y correcto, conforme a la perspectiva del Eterno, es Sheol. Y al mezclarlo, al utilizar ese término, se trajo toda la filosofía que hay detrás del Hades. Y cuando llegan los filósofos griegos a ser parte de las primeras, del liderazgo de las primeras comunidades a partir del siglo I y II en la iglesia primitiva,
pues trajeron su misma idea. Hades, aquí dice Hades, por lo tanto se refiere al infierno griego, y el infierno griego es el lugar de tormento donde están torturando a los que se portaron mal, y ahí hay un dios, el dios Hades, el dios de la muerte, que en el cristianismo pasó a ser ese diablito rojo que aprieta botones para castigar a los hombres, y está con no sé cómo se llama su trincho, o bueno, su tenedor, su trincho, ahí molestando, ¿no? A los que se portan mal. Toda esa visión es de la visión griega tomada, contamina el cristianismo, y es llevado por el sistema católico para, por ejemplo, asustar a la aristocracia, a los hombres poderosos, a los hombres incluso dueños de feudos, porque al ser hombres muy poderosos, la única manera en la que esos hombres poderosos y ricos podían doblegarse a la religión católica es asustándolos. Si te portas mal, si no das tu diezmo puntual, te puedes ir a ese lugar. Entonces era un tema de susto. Hoy se utiliza algo similar, pero el concepto, no quiero decir con esto que el concepto infierno no exista. Lo que debemos de definir es que cuando la Biblia usa Hades, se refiere al Sheol, se refiere al lugar donde los muertos esperan la resurrección. Cuando Yeshua utiliza el concepto infierno no utiliza Hades. El Mesías no utiliza Hades, utiliza otra palabra. Y la palabra que utiliza es Gehenna en griego, y es la transliteración de una palabra hebrea que es Gehenna, Geinom. En hebreo es Geinom, en griego Gehenna. Cuando Yeshua dice, utiliza el concepto de infierno, ¿sí? Utiliza un concepto llamado Gehenna. ¿Y qué es Gehenna? Es el valle de Geinom. Y el valle de Geinom en el tiempo de Yeshua era utilizado como un basurero. En ese basurero tiraban la basura, los desechos, tiraban los muertos, que nadie reclamaba. Era una fosa común. Ahí mandaban también a los que habían sido crucificados por algún pecado. Los mandaban a ese lugar. Ese lugar era quemado, se prendía al fuego y ardía todo. Entonces, en ese lugar se experimentaban varias cosas. Número uno, muertos consumidos por los gusanos. Era una imagen horrenda, por supuesto. Entonces nadie se quería acercar a ese lugar, pero todos conocían que ese lugar pasaba por varias etapas. Cuerpos consumidos por los gusanos, cuerpos consumidos por el fuego, porque cuando ya llegaba a cierto nivel de desechos, se tenía que prender fuego a todo eso, y todo ese valle llamado Gehenna, que está a un costado del monte de Jerusalén, en ese lugar era como un lago, pero no de agua, era un lago de fuego, Entonces, lago de fuego, valle de Geinom, y este basurero donde se quemaban los cuerpos, es el simbolismo que Yeshua utilizó para referirse al infierno. Entonces, Hades en el Nuevo Pacto se refiere al lugar donde los muertos esperan la resurrección, pero infierno se refiere a un lago de fuego, un lugar donde serán quemados aquellos que no se arrepientan de sus pecados, aquellos donde dice Yeshua, el gusano que nunca muere. Pero cuando se refiere al gusano que nunca muere, no se refiere a un gusano que tendrá vida eterna. Se refiere a ese estado que veían en este valle, donde los cuerpos eran consumidos por gusanos. Y al decir el gusano que nunca muere, quiere decir que ese estado de muerte es eterna. Ese estado de muerte será eterna. Yeshua, cuando habla de infierno, no se refiere al Hades griego, no se refiere a este lugar de inframundo donde todos van ahí a sufrir, no. Tampoco se refiere al Tártaro. El Tártaro es otro concepto griego, pero donde no mandaban ahí a la gente normal, mandaban a los dioses que eran castigados en el pensamiento griego se mandaban al Tártaro. Eso también tiene en hebreo, no recuerdo el nombre, pero es el umbral. Puede ser el umbral, la cueva, el lugar de oscuridad. No, ahí no mandan a las personas, ahí mandan a los espíritus encarcelados. Y los espíritus encarcelados no son seres humanos, son espíritus celestiales que actúan pues en contra de la voluntad del Eterno, pero que se mantienen aprisionados y que según la voluntad del Eterno se liberan o no se liberan. ¿Me explico? Entonces son tres lugares diferentes. Hades es, si lo queremos corregir, es el Sheol, el lugar donde las personas al morir esperan la resurrección.
Otra cosa es el Tártaros o Tártarus, que es el lugar donde mandan a los espíritus celestiales que están en rebeldía contra el Eterno, y ahí los contiene, todavía no son destruidos. Y después está el Gehenna o el infierno que Yeshua enseña, pero el infierno que Yeshua enseña no es un lugar. Yeshua toma el valle de Geinom para dar a mostrar a lo que va a suceder en el futuro. El Gehenna o infierno no es algo que está pasando en este momento, es algo que vendrá después y es llamado el lago de fuego. Es hacia donde van a enviar a todos los que sean pecadores, que no se arrepientan de sus pecados, todos los que hagan maldad en este mundo, y al mismo lugar será mandado Hasatán. Será mandado el falso profeta, será mandado el Seol, el lugar donde los muertos esperan, ya no va a ser necesario, se va a mandar, se va a destruir. Serán mandados todos los, bueno, si me entiendes, ¿no? Hasatán, la muerte, el Hades, todo, ahí va a ser mandado, y los que no se encuentren en el libro de la vida. Es decir, las personas que hablan de un infierno actual, donde van las personas a sufrir, habla de un Elohim, de un creador que es injusto. ¿Por qué? Porque aún los criminales, ante la justicia humana, merecen juicio, merecen un juicio justo. Si, por ejemplo, toman a una persona, no lo someten a juicio y lo mandan a la cárcel o lo mandan a la pena de muerte, eso es injusto. Aunque esa persona sea culpable, aún así tiene el derecho de ser juzgado con justicia. Entonces, aquellas personas que dicen que las personas en pecado al morir van al infierno, fueron entonces de manera injusta. El Eterno no ha juzgado ese caso, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Lo que vamos a leer aquí en Apocalipsis 20 es un evento que sucede después del reino mesiánico y se llama el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco. El Eterno va a someter a juicios a todos, aún a los que murieron en pecado. ¿Por qué? Incluso los va a resucitar. Va a resucitar a los muertos que aunque murieron en pecado, que nunca creyeron en Yeshua para salvación, aún así el Eterno los va a resucitar en cuerpos corruptibles, no eternos, pero corruptibles. ¿Por qué? Porque merecen juicio, merecen saber sus cargos, merecen conocer su condena. Eso habla de un juez justo. Entonces dice, vi un gran trono blanco. Esto es Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados un justo juicio, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según que sus obras, aún los pecadores, aún los que mueran en su pecado, tienen derecho a un juicio, y tan tienen derecho que el Eterno los va a resucitar para que vean sus cargos, escritos según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades, ahí está, el Hades entregaron a los muertos, el Sheol. El Hades es el Sheol bíblico. Entregaron no es el infierno, porque muchos confunden Hades con infierno. No, Hades no es el infierno. Hades es el Sheol, el lugar donde aguardan los muertos para la resurrección. Fueron lanzados al lago de fuego. Ahí está, el lago de fuego. Y cuando tú imaginas un lago de fuego, los discípulos que escuchaban a Yeshua predicar sobre el infierno se imaginaban el Gehenna, el valle de Geinom, donde todos los muertos, todos los que habían sido condenados y con pena capital eran arrojados y luego eran quemados. Y se volvía una imagen como un lago. Busca el valle de Geinom y hay imágenes como se vería el fuego y parece un lago de fuego. A eso se refiere, ese es el infierno. Son lanzados al lago de fuego o son lanzados al infierno. Entonces, el infierno, ¿cuándo sucede? No sucede ahora. Sucederá después de que todos hayan sido sometidos a un justo juicio conforme a sus obras, y en la misericordia y justicia del Eterno va a determinar quién pasa a la vida eterna y quién será arrojado al infierno, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y Yeshua describe este lugar, crujir de dientes. ¿Por qué? Porque imagínate que estás ante el juicio del trono blanco, tus obras no te alcanzaron para ser aprobado por el Eterno y ves cuál va a ser tu destino. El Gehenna, el valle, el lago de fuego, pues obviamente un crujir de dientes
de lamento y crujir de dientes, pues es una angustia que no podemos imaginarnos. También Yeshua describe el lugar donde el gusano no muere, pero no porque hay un gusano que tenga vida eterna, sino por esa condición de muerte. Cuando hay gusanos en un cuerpo es porque el cuerpo está muerto. Cuando dice Yeshua que el gusano que nunca muere se refiere a la muerte eterna. La segunda muerte es una muerte eterna. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces conozcamos este pensamiento bíblico correcto para afinar la doctrina, para no caer en el engaño del sistema religioso y doctrinas que han sido contaminadas por filosofías. ¿Cuándo sucederá el infierno o el lago de fuego o este juicio, esta condena? Después de que todos los seres humanos hayan sido juzgados bajo un justo juicio. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, la segunda muerte. Creo que está claro, ¿no? Lo que hemos explicado.